Vamos con las noticias aquí en el Heraldo y está con nosotros aquí en el estudio Alfredo Domínguez Marrufo. Él es subsecretario del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Don Alfredo Domínguez, bienvenido, gusto en saludarlo. Igualmente, mucho gusto, Jesús Martín. Y lo hemos invitado porque, bueno, ya vamos saliendo del tema educativo para entrarle a otro asunto que va a ser muy mediático, que es la reforma laboral. ¿Cómo se está visualizando esta reforma y qué elementos debería contemplar esta reforma laboral? Claro, Jesús Martín, te agradezco mucho que me des esta oportunidad de comunicarme con todo el teleauditorio de Heraldo TV y contigo, desde luego. Y bueno, pues se está vislumbrando como una reforma, no es una reforma, decimos, es una reforma tal cual, sino estamos hablando de un nuevo sistema de justicia laboral. Nuevo sistema de justicia laboral. laboral. Lo estamos planteando. Hay tres referentes, hay tres cuestiones que se alinearon, digamos, se alinearon las estrellas. Y tenemos la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 al artículo 123, apartado A, que plantea los ejes de esta reforma. Pero también tenemos en septiembre del año pasado la ratificación del convenio 98 con la OIT, que habla sobre libertad sindical y ahonda los principios de democracia sindical planteados en el convenio 87 y que ratificó el Senado. Un convenio que firmó el licenciado Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, en 2015. Pero no tan solo eso, en el anexo 23 del proyecto para la firma del TEME con México, Estados Unidos, Canadá, se estableció un capítulo laboral en donde también se establecen obligaciones para el Estado mexicano, compromisos muy puntuales en materia de libertad, democracia sindical y negociación colectiva, Sí. ¿no? Todo eso suena muy bien, pero yo recuerdo que hay un elemento adicional que podemos señalar, y es Tratado de Libre Comercio, Congreso de los Estados Unidos. En sus momentos señalaron la necesidad de una reforma laboral en México que pudiese de alguna manera poner en una mejor posición de competitividad a los trabajadores mexicanos ante la posibilidad del dumping empresarial, y ahí vamos al tema inclusive de los salarios. Estamos muy lejos de equipararnos al salario estadounidense y canadiense, pero podría considerar que también es un elemento importante el ir a estas reformas o estas adecuaciones para de alguna manera estar en competitividad ante la próxima aprobación del Tratado de Libre Comercio. Pues desde luego es algo son estándares internacionales en materia de democracia sindical, es decir, que los trabajadores puedan designar a sus dirigencias sindicales mediante el voto personal, libre y secreto, ¿no? Sí. Que pueda rescatarse la contratación colectiva, que los sindicatos sean auténticos y representativos, que los contratos colectivos de trabajo sean firmados con la aprobación de los trabajadores y no a sus espaldas, como ha venido sucediendo. Nosotros decimos cerca del 80% de los contratos colectivos firmados, depositados en las juntas de conciliación, son firmados a espaldas de los trabajadores. Se trata pues de una reforma que pone en el centro a los trabajadores y sus procedimientos de libertad y democracia para que ellos puedan participar en el mundo del trabajo. Le van a entrar al tema del outsourcing y sobre todo esas prácticas ilegales que conocemos donde no se genera antigüedad, donde no se genera una relación laboral con la empresa. ¿Le van a entrar a ese tema? Por supuesto, porque incluso ya tenemos en la ley 15A, artículo 15A, 15B, 15C y 15D establecen cuáles son los límites, ¿no? Cuáles son los límites para que la subcontratación pueda ser legal, y ahí establece perfectamente que no puede ser que yo pueda contratar para realizar los servicios preponderantes o principales, esenciales de un centro de trabajo, entre otras cuestiones. Lo que entendemos los legisladores y sobre todo muchos sindicatos quieren ir más allá para poner aún más cortapisas y establecer todo un entramado institucional para poder evitar la subcontratación abusiva que hoy está haciendo mucho daño al país. Pero que además se ha observado, porque pues para algunas empresas esto es letra muerta y la idea es que haya una vinculación con sanciones a quien no atienda pues lo que hay actualmente y lo que vengan estas adecuaciones en la reforma laboral, ¿no? Precisamente es parte de lo que se pretende hoy cuando desde la reforma, digamos, ya laboral y que es mandatada por la reforma constitucional, se establece la transición de que se acaba ya con la justicia laboral en manos de la administración pública, es decir, a través de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, tripartitas también, pero pasan ya al Poder Judicial, en su caso de los estados o el Poder Judicial de la Federación. Entonces la justicia ya no va a
va a estar en manos entonces ni de los gobiernos locales ni del gobierno federal a partir de las juntas de conciliación y arbitraje. De la creación de un organismo público descentralizado con autonomía de gestión, con autonomía presupuestal, para que se hagan ahí los depósitos de todos los contratos colectivos y sus revisiones, pero también de los registros sindicales y de la actualización de sus dirigencias, que se resuelva con plena imparcialidad y que a través de un organismo público independiente pueda otorgarse registros a quien acredita y negarse a quien no tiene esa posibilidad, y que no se maneje esta posibilidad de negar los registros o el depósito de contratos a quienes no tienen derecho. Pues en una primera impresión yo no vería por qué la oposición tendría algún problema con aprobar y discutir este tipo de planteamientos, pero hábleme de los tiempos. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se redacta? ¿Cuándo se propone? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo tendría que estar vigente estas adecuaciones en materia de justicia laboral? Bueno, esto ya está aprobado desde el 1 de mayo pasado. Sí. Ya es una reforma que establece también la creación de centros de conciliación. Antes de ir a los tribunales, patrones y trabajadores tendrán que ir a que se atiendan sus conflictos ante centros de conciliación local y ante un centro federal que también se va a encargar de la conciliación. Pero no tan solo eso. Tenemos que atender la legitimación de los contratos colectivos de trabajo dentro de un plazo de 4 años, que es lo que nos establece hoy el proyecto en el TEMEC, los compromisos, para que todos los contratos colectivos de trabajo existentes en el país sean aprobados por la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto. Me parece que esa es la gran reforma y que ya todo el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, lo aprobaron por amplia mayoría y con amplio consenso. Y esto, pues es un plan a 4 años como límite. Sin embargo, ya el próximo año nosotros estamos estableciendo que en el último trimestre del próximo año podemos estar estableciendo este sistema, tanto centros de conciliación locales y federales como los tribunales, a su vez, en 10 estados de la República, y así sucesivamente, en el siguiente año otros 10 y en el siguiente año los otros 12 que faltan, para tener ya un nuevo sistema de justicia laboral en el país. Ahora bien, las evaluaciones en los resultados de esto que ya está en la mesa, ¿cómo lo van a hacer para, sobre todo, determinar que efectivamente fue benéfico para los trabajadores? Hay un Consejo de Coordinación Interinstitucional para la implementación de la reforma, en donde está no tan solo la Secretaría del Trabajo, que lo preside, y la Secretaría de Hacienda para la cuestión de los dineros, sino está también representantes del Poder Judicial de la Federación, representantes de todas las secretarías del trabajo, de todas las entidades federativas, y también una representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y no tan solo eso, de todos los tribunales superiores de justicia del país, para que se establezca, conforme una estrategia que se estableció en 9 ejes, pueda realizarse tanto el seguimiento como la evaluación de toda la implementación de la reforma laboral. Finalmente, ¿qué hay dentro de esta reforma para que el trabajador vaya recuperando poder adquisitivo? Fundamentalmente, la posibilidad de conocer su contrato colectivo de trabajo, conocer sus estatutos de su sindicato y poder aprobar o no sus revisiones de contrato colectivo cada 2 años por voto personal, libre, secreto y directo. De tal manera que el trabajador sea realmente, que la mayoría de los trabajadores sea quienes decidan respecto de cuáles deben ser sus condiciones de trabajo, sus prestaciones y sus salarios, y que no sea solamente una dirigencia que lo firme a sus espaldas y que no represente sus legítimos intereses. ¿Y si el patrón no quiere? Pues por supuesto, entonces hay un derecho que es, si tú no quieres firmarme el nuevo contrato colectivo, pues tendremos que hacer un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Y precisamente nosotros sabemos que es el último recurso, pero también tenemos que hacer esa interlocución para lograr que haya una conciliación tanto del interés del obrero como del patrón. Pues don Alfredo Domínguez Marrufo, gracias por habernos visitado el día de hoy aquí en El Heraldo, conocer un poco más sobre esto de la reforma laboral, reforma a justicia laboral, ¿no? Reforma al sistema de justicia laboral. Para ser mucho más preciso. Gracias por estar con nosotros.